que llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera. 12:43, ya estamos presentando al politólogo Aurelio Argañarás con su columna de los sábados, Para vos que pensás, para Radio Tortuga. Hoy titulada ¿Necesitamos hipermercados de capital extranjero? Hola Aurelio, buen día, ¿cómo estás? Buen día Marínez, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, ahí estamos, ya la pregunta está planteada. Sí, es una pregunta muy importante porque que nos lleva a otro punto que sí, quizás conviene plantear previamente. En general, en términos generales, uno puede pensar, y eso es lo que corrobora la experiencia histórica, la experiencia económica, que el capital extranjero es un factor negativo en la periferia colonial y semicolonial del planeta, cuya función es saquear a esa periferia colonial y digamos y enriquecer a los países metrópolis, a los países que la jerga académica se suele llamar avanzados, y que en una expresión que creo que es más exacta se puede calificar de países imperialistas. Sí. Pero eso no significa que no pueda ser conveniente para un país periférico o para cualquier país en general el ingreso de capital extranjero bajo determinadas condiciones y para determinados fines. Por supuesto, como es obvio, lo fundamental es que para que esos fines se cumplan y existan normas a las cuales se tenga que atener el capital extranjero, el país donde se radica necesita ser un país que se autogobierne. Porque bueno, si no, lo más probable es que las mismas normas que se establecen para el ingreso después se violen. Claro. Pero, por ejemplo, durante el gobierno de Cristina Fernández, algunos voceros, digamos, del pensamiento de izquierda y del pensamiento del campo nacional y popular, hicieron campaña contra el pacto con Chevron relacionado con el desarrollo de Vaca Muerta. Sí. Bueno, en ese caso particular, por supuesto, siempre está de por medio cómo se negocia, en qué términos se establece un contrato, porque hay una infinidad de términos que van desde los que, por ejemplo, ponen en práctica los chinos, exigiendo incluso la transferencia de tecnología al capital local, hasta contratos donde se otorgan todos los beneficios y no se pide prácticamente nada. Claro. Pero lo que uno puede decir es que dentro de esos parámetros, un caso como el de Vaca Muerta justificaba el ingreso de capital extranjero, porque se trataba de aplicar una técnica desconocida en el país y sin la cual el fracking no se puede practicar, o sea, la extracción de shale gas y de shale petróleo no se puede practicar. Y Chevron, digamos, era una empresa que había desarrollado esa técnica en Estados Unidos, que podía traerla al país y mientras tanto con ese ingreso
nuestra empresa YPF podía ir apropiándose de la tecnología necesaria y de la experiencia técnica necesaria para llevar a cabo con éxito la explotación de vaca muerta. Sí. Ahora bien, esos casos, ¿no? Yo alguna vez he hablado también del caso de Motorola en Córdoba. Sí, recuerdo. Esos casos son casos que tienen que ser considerados especialmente. Ahora, el caso en el cual el ingreso de capital extranjero es obviamente pernicioso para el país, es cuando ese capital viene a apropiarse de algo que el país ya tiene, simplemente a comprar las empresas argentinas existentes y a desplazar del mercado al capital nacional, que ha sido realmente en ese campo pionero, que se desenvuelve bien, que presta un servicio económico satisfactorio, y que además tiene la característica de ser infinitamente más proclive a reinvertir las utilidades en el propio país que el capital extranjero, que si se radica en la Argentina es para generar ganancias que van a ser giradas sí o sí a las casas matrices. Claro. Bueno, en ese sentido, en la medida en que la Argentina no tenía nada que aprender de los hipermercados de capital extranjeros, que ya tenía cadenas nacionales exitosas funcionando, y que esas cadenas, la más importante de las cuales hasta la década del 80 era Supercop, el Hogar Obrero, que esas cadenas cumplían con la lógica de la concentración del negocio de comercio minorista, cumplían con la lógica porque eran frutos de un desarrollo interno. Es decir, una cosa es Walmart en Estados Unidos, un país que ha cumplido todo el ciclo del desarrollo capitalista y de la concentración económica en grandes firmas, que es casi, se podría decir, un producto natural del desarrollo del capitalismo. Sí. Y otra cosa es cuando empresas de ese tipo se instalan en un país periférico como la Argentina, claro, para, digamos, no como fruto de un desarrollo interno nacional, sino como fruto de determinadas debilidades que hacen que el país no pueda defender a sus propios capitalistas. Tan es así que las cadenas de negocios extranjeros que dominan hoy el rubro del comercio minorista, Carrefour, Walmart, Cencosud, ¿no? con Disco, el ICI en el terreno de ferreterías, son empresas que han sustituido al capitalismo nacional en ese ramo sin aportar nada, claro, nada innovador, nada que enriquezca la economía argentina. Simplemente se han instalado en nuestra economía como gigantescos y poderosos parásitos para parasitarnos y girar sus utilidades a los países de origen. Ni siquiera han desarrollado un mercado de trabajo que digamos que sea significativo para dar ocupación a los argentinos, porque según un estudio hecho por el Centro de Almacenamiento de Córdoba, por cada empleo que crearon en la Argentina destruyeron 4. Claro, porque ahí está, cuando ellos, ¿no es cierto?, dicen, bueno, es para crear fuentes de trabajo. Bueno, ahí está.
No. Esa es una mentira. Claro. Por cada puesto de trabajo que ocupan, destruyen 4 conformados por negocios familiares que dejan de existir, o que se transforman en proveedores, kioscos y pequeñas despensas y verdulerías que se transforman en proveedores de lo que podría ser un salario, contradiciendo lo que ha sido la lógica del pequeño comercio durante décadas. Claro, Bueno, sí. Algo similar ocurre en el ramo de farmacia con Pharmacitis. Pharmacitis, en la medida en que se expandió en la capital federal, y logró que cerraran 1.700 farmacias. Lo que significa que en esas 1.700 farmacias, de acuerdo al régimen farmacéutico, había 1.700 profesionales farmacéuticos atendiéndolas, además de los empleados que pueden haber tenido. Pero, digamos, un proceso de concentración destructiva. Claro, inclusive ahora, Aurelio, que también han incorporado ya las cajas rápidas, donde, bueno, no hay una persona atendiendo, sino que es como simplemente uno coloca allí la tarjeta, va, hace un clic y ahí está todo, pagando todo, dejando también personas de lado, personas que atienden, que cobran, cobradores. Cada vez van achicando más esto del mercado de trabajo, ¿no? Al contrario. Claro. Ahora, todo esto, a su vez, no hubiera podido ocurrir, porque ocurrió prácticamente en la década del 90. Sí. Carrefour llegó a la Argentina en 1982, instaló su primer supermercado en San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, sí. Pero recién en la década del 90 aterrizaron masivamente todas estas cadenas extranjeras, comprando los comercios nacionales, fundiendo, haciendo campañas con las cuales fundían a los almacenes argentinos. Todo eso se pudo llevar adelante porque tenemos una calamitosa ley de inversiones extranjeras que fue dictada por Martínez de Oz en 1977 y que nunca ha sido modificada durante los gobiernos democráticos. Eso es increíble, Aurelio, ¿no? Que pase eso, ¿no? Que siga vigente una ley desde el año 77. Claro, y bueno, sí. muestra sí. que si bien no todos los gobiernos que hemos tenido son iguales, hemos tenido gobiernos con una política defensivamente nacional, bajo el kirchnerismo ahora, pero de todos modos no han tenido la fuerza o la voluntad patriótica suficiente como para modificar una cosa que es realmente central en la economía argentina. Claro. Porque la ley de inversiones extranjeras de Martínez de Oz, para que el oyente se sepa de qué estamos hablando, coloca en igualdad de condiciones al capital extranjero con el capital nacional en cualquier rubro. Claro. O sea, es una ley que permite que venga una gran cementera norteamericana y compre nuestra fábrica de cementos, monopolice el rubro y ya se acabó. Claro. Y ya está. Claro, y establece una situación monopólica. Y además ni siquiera genera lo que suelen ser en determinadas condiciones los beneficios de cierta forma de monopolización o de creación de grandes unidades de negocios. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que en un momento determinado los comerciantes de Cruz del Eje, los almaceneros de Cruz del Eje, tenían un pavor muy grande porque había anunciado que se iba a instalar en Cruz del Eje Supercop Hogar Obrero. Y Supercop Hogar Obrero atendía al público a precios que a veces eran inferiores a los que los almaceneros compraban a sus proveedores. O sea que los almaceneros preveían que iba a quedar el tendal de negocios cerrado por la instalación de Supercop. Ahora,
estas cadenas de grandes negocios que están extranjeros practican una política completamente distinta. Ellos arguyen, y esto tiene mucha importancia, que la inflación y los precios que avanzan calamitosamente para el consumidor son una de las grandes preocupaciones de este momento. Ellos arguyen, mejor dicho, que no son formadores de precios. Ese es el argumento con el cual se desentienden del problema estas grandes cadenas. Claro. Bueno, es un argumento tramposo. Juan Carlos Aviano, que es titular del Centro de Estudios Sociales y de Acción Comunitaria, sostuvo que en realidad actúan en colusión con los grandes monopolios de la economía argentina que los proveen, como podría ser Molino del Río de la Plata, Arcor y demás. Y sus márgenes de comercialización son opacos. Claro. Hay tres rubros en los cuales además cualquier oyente puede comprobar esto que estamos diciendo, porque ni en verdulería, ni en panadería, ni en carnicería, los supermercados, los hipermercados que está el extranjero tienen precios diferentes que las pequeñas verdulerías, panaderías o carnicerías. Claro, eso justamente, ¿no? Siendo que la compra de ellos es gigantesca comparada con lo que puede ser un almacén de barrio, ¿no? Y yo te diría, María Inés, que por cada naranja que compra un verdulero de barrio, Carrefour compra 10 flotas. Claro, para tener una idea. Claro, está bueno 10 flotas. Claro. 10 flotas. Y sin embargo, en general la fruta y la verdura de los hipermercados es de peor calidad que la de los verduleros de barrio y está al mismo precio. Claro. Según denunció en una ocasión Samir, en este rubro, el de la verdulería y frutas, ganan el 1.700%. ¿1.700%? El 1.700%. Claro. Bueno, y lo mismo ocurre, allí no conozco cuáles son los márgenes con que trabajan en la panadería y carnicería, pero obviamente en esos dos rubros son clientes o panifican y compran animales o carne a los frigoríficos en cantidades que son siderales respecto de lo que puede ser una carnicería de barrio. O sea que eso significa que tienen menores costos. Claro. Y que si los precios son los mismos, quiere decir que sus ganancias en esos dos rubros son muchísimo más elevados que las ganancias que tienen los negocios, los pequeños negocios, son mucho más elevados. Claro. Sí. Y sin embargo esto, las cámaras de hipermercados sostienen que trabajan con márgenes del 2,4%. O sea, es toda una gran mentira, pero además de ser una gran mentira, es doblemente perjudicial para el país, porque por otra parte, los verduleros, los panaderos, los carniceros argentinos, el universo, que son cientos de miles de pequeños comercios que se dedican a esto, son propiedad de compatriotas que eso que ganan lo gastan o lo invierten en el país. Claro, queda en el país. Queda en el país, queda en el país. Fíjate que incluso un negocio importante como el supermercado de acá de Altagracia, Becerra, uno ve aún porque no se trata solamente de grandes y pequeños, aún en un caso de una empresa importante que de todos modos es pequeña con relación a Walmart, ¿no? Walmart tiene 40.000 supermercados en el mundo. En el mundo, pero
pero en nuestra escala es una empresa importante Becerra. Y bueno, y sin embargo uno ve en Altagracia, basta conocer un poquito la ciudad, que hay inversiones. Hay inversiones hechas por los Becerra en la propia localidad. O sea, parte de lo que ganan se vuelca como un proceso de acumulación de riqueza interna. Y yo no estoy haciendo propaganda en este momento, estoy usándolo simplemente como ejemplo de la diferencia entre la lógica del capital extranjero y la lógica del capital nacional. En cambio, toda esta gente, Walmart, Cencosud, Carrefour, mandan el dinero a sus países de orígenes. Claro. O sea, lo que debiera ser parte de la ganancia nacional, en este caso de la renta comercial, en lugar de nutrir nuestro proceso de acumulación económica, sale como una sangría al exterior. Claro, se va, seguro. Y no queda nada. Porque uno puede decir, en el caso de Vaca Muerta, las empresas que trabajan en Vaca Muerta, no YPF, sino las otras, hacen lo mismo, pero están generando una producción que es muy importante incrementar, porque genera divisas al país. Ahora se está hablando de llevar gas a Brasil a través de un gigantesco gasoducto, y además están dándole un dinamismo muy grande a una explotación que yo diría que tiene de alguna manera un plazo fijo, porque si en los próximos 20 o 30 años no la extraemos a esa riqueza y la transformamos en divisas, lo más probable es que el petróleo pase a ser una cosa tan perimida como las cocinas a leña. Entonces no es cuestión de, no es como podríamos pensar en una explotación de oro, y bueno, a lo mejor si lo dejamos enterrado lo podemos explotar más adelante. Más adelante, no sabemos exactamente cuándo, va a ser un peso muerto. Entonces, bueno, creo que la toma de conciencia acerca de que este sistema que está parasitando al comercio nacional, y no solamente en este rubro, sino en otros, bueno, realmente es la pregunta tiene que ser respondida negativamente, como que no necesitamos este mercado, y que además son perniciosos para la economía del país. Bueno, Aurelio, muchas gracias por tu aporte, como siempre, muy valioso. Un abrazo. Un abrazo, hasta el sábado que viene. Se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan.